Hola, buenos días, que Dios les bendiga, bienvenidos a una nueva perla de la palabra. El día de hoy vamos a continuar con el Salmo 23, en el pasaje del versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte. Aquí podemos encontrar dos cosas importantes en este pasaje. En primer lugar, aunque ande en valle de sombra de muerte, eso significa, en otras palabras, que Dios no nos va a dejar ni aún en los momentos en los cuales estemos pasando por dificultades, lo cual también significa que Dios no nos deja ni nos desampara en ningún momento de nuestra vida. De hecho, Él no necesita hacer eso porque Él ha hecho morada en nosotros por el Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Desde el momento de nuestra salvación, Él ha venido a hacer morada en nosotros y a hacer morada en nosotros para quedarse. Él no va a estar entrando y saliendo de nosotros dependiendo de las circunstancias de nuestra vida, sino que Él siempre va a estar con nosotros. Eso es lo primero que significa. Lo segundo que significa es que los valles de muerte. Los valles de muerte tienen dos implicaciones. La primera es nuestra muerte física. Es inevitable que todos los creyentes pasemos por la etapa de la muerte física. Por lo tanto, no es un tema que debamos rehuir de pensar en él, sino más bien estar preparados de la mejor manera posible para afrontarlo. Para el no creyente, la muerte es terrible porque comienza su peregrinar de temer por varias razones, que es el camino a la condenación eterna. Por eso la gente que no cree en el Señor Jesucristo normalmente tiene temor a la muerte, porque la muerte, lo querramos o no lo querramos, en nuestro corazón dice la palabra que Dios ha puesto eternidad en cada uno de nosotros, de tal manera que todos en mayor o menor grado tenemos la convicción, la certeza de que hay vida después de esta vida. La situación está en que hay dos caminos nada más. Uno, el camino a la vida eterna cuando creemos en el Señor Jesucristo, y el camino a la condenación eterna cuando no creemos en Él. De tal manera que el miedo a la muerte generalmente es muy agudo en las personas que no creen en el Señor Jesucristo, porque no quieren creer que hay un infierno, pero en el fondo saben que hay un infierno. No quieren creer en la condenación eterna, pero en el fondo saben que existe la condenación eterna. Ese es un punto. Ahora bien, para nosotros los creyentes, la muerte no debería ser en ningún momento una situación de temor, una situación de miedo, por dos razones fundamentales. La primera de ellas es que usted y yo vamos a un lugar extraordinariamente hermoso, a un lugar donde ya no hay más pecado, ni más dolor, ni más problemas, ni más necesidad, ni más corrupción, ni más violencia, ni más muerte, donde las cosas son perfectas. La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis capítulo 21, versículo del 1 al 4, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y sigue todo el capítulo 21 del libro de Apocalipsis, sigue la descripción de ese lugar hermoso, maravilloso, donde usted y yo viviremos por la eternidad.
Punto número uno. Entonces no hay razón de temer porque usted y yo, en primer lugar, ya tenemos vida eterna y lo único que pasa en el momento de nuestra muerte física es que pasamos del escenario de la vida terrenal a la vida, a la eternidad. Número uno. Y por si esto fuera poco, hay una segunda razón por la cual no deberíamos temer la muerte, y es que la palabra de Dios nos enseña que ni aún en la muerte el Espíritu Santo nos dejará, que el Espíritu Santo nos guiará aún a través de la muerte, dice en el Salmo 48. Así que una primera razón para no temer los valles de sombra de muerte es que el Señor no nos va a dejar. El Señor va a estar con nosotros, así como está con nosotros en la vida cotidiana, en los buenos momentos, cuando las cosas nos están saliendo bien. Lo que la palabra nos está diciendo es que aún en el momento que podría ser el momento más crítico de nuestra vida, como es la muerte física, el Señor va a estar con nosotros, nos va a acompañar a través de su Espíritu Santo, y es más, el Espíritu Santo nos va a seguir guiando en la eternidad, porque la palabra de Dios dice que Él nos ha sido dado para que esté con nosotros para siempre, y para siempre significa no solo la vida terrenal, sino también la eternidad. Y finalmente también la palabra de Dios nos recuerda en Filipenses capítulo 1, versículo 23, que estar en Cristo, que estar con Cristo en la eternidad es muchísimo mejor que estar aquí en el mundo. Y por el otro lado, la palabra de Dios también nos garantiza en Juan capítulo 14, versículo 2, que el Señor está preparando una morada para cada uno de nosotros en la eternidad. Así que aunque estemos enfrentando situaciones de muerte física, no deberíamos temer, porque Él está con nosotros. Su vara y su callado nos infunde aliento. Él no nos deja ni nos desampara en ningún momento de nuestra vida. Pero hay otra connotación, y antes de entrar a esa otra connotación, quiero hacer una observación para aquellos que no están preparados todavía, que no le han entregado su vida a Cristo. Este es un tiempo para ello, porque la manera de prepararnos para esa eternidad es creer en el Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 3, versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La manera de entrar, la única manera de entrar a la vida eterna es a través de Cristo. El mismo Jesús nos dice: yo soy la puerta, pero también Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre, nadie llega a la morada del Padre si no es a través de Jesús. Entonces el primer paso para entrar en la eternidad, y el único paso que necesitamos para entrar en la eternidad, es creer en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, como dice la palabra en Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 10. La palabra de fe que predicamos es esta: que si creyéremos en el Señor Jesucristo en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que Él es el Señor, entonces seremos salvos y tendremos vida eterna. Y ahora la segunda connotación que tiene el hecho de que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos, porque Él está con nosotros y su vara y su callado nos infunden aliento, es con respecto a las experiencias negativas que nos toca afrontar en la vida. Todos los creyentes, todos, vamos a pasar por momentos de aflicción mientras estamos aquí en la tierra, en nuestra vida terrenal. Jesús mismo nos lo enseña en Juan capítulo 16, versículo 33. En el mundo tendremos aflicción, pero no tenemos por qué temer, porque Él ha vencido al mundo, y usted y yo vencemos al mundo porque estamos en Cristo Jesús. El mismo Cristo Jesús que venció al mundo es el Cristo Jesús en el cual estamos, y el Cristo Jesús que vive en nuestro corazón, de tal manera que no hay por qué temer a las circunstancias difíciles. La palabra de Dios nos dice en Primera de Juan capítulo 3, versículo 8, que para esto vino el Hijo de Dios, Jesucristo, para deshacer las obras del diablo,
aplicarlo en nuestras vidas. Y por el otro lado, en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, la palabra también nos enseña que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y este que está en nosotros también es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es la supereminente grandeza del poder de Dios que opera en cada uno de nosotros de la misma manera que operó en la creación y de la misma manera que operó en Cristo Jesús resucitándole de los muertos. De tal manera que aunque las dificultades, las adversidades, los problemas, las circunstancias contrarias, etcétera, son inevitables para nosotros, sí hay una diferencia entre nosotros y los no creyentes también. Nosotros sabemos que tenemos victoria en todas las situaciones porque Cristo está en nosotros convirtiendo toda experiencia en algo positivo para nosotros. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29, que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios, no para todas las personas, sino de los que amamos a Dios, esto es, de los hijos de Dios. Todas las cosas van a obrar para bien de cada uno de nosotros. Los no creyentes también van a pasar por dificultades, pero la palabra de Dios nos dice que para los no creyentes las dificultades muchas veces los van a derrotar, los van a vencer, los van a arrastrar, los van a sepultar, pero para nosotros tenemos la promesa del Señor, y la palabra de Dios es verdad y no miente, que en todas las cosas seremos más que vencedores por medio de Cristo. Ni la muerte, ni los principados, ni las potestades, ni los gobernadores, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, podemos también, cuando andemos en medio de experiencias negativas, podemos andar sin temor. ¿Por qué? Porque sabemos que el Señor va a usar todas esas cosas para bien. El Señor nos va a llevar a la victoria. Aunque el Señor en su perfección tuvo que afrontar situaciones negativas, siendo Él perfecto, sin pecado, sin malas decisiones, etc., el Señor, la palabra de Dios nos dice que Él aprendió la obediencia por el sufrimiento, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero no pecó. Y en la pasión, aun cuando era algo totalmente injusto para Él desde la con Él desde la perspectiva humana y desde la perspectiva espiritual, tampoco abrió su boca ni se resistió. Dice la palabra que como cordero fue llevado al matadero. Y esto nos da a nosotros un ejemplo. En primer lugar, que cuando estamos pasando por dificultades, no temamos. En segundo lugar, que aprendamos en medio de las circunstancias difíciles la obediencia. Tercero, que aun cuando tengamos la tentación de tomar atajos o de seguir caminos que no son correctos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, esos caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte, que no tomemos esos caminos, sino que aunque seamos tentados, no pequemos, porque si el Señor lo logró, usted y yo, porque estamos en Él y porque tenemos el poder del Espíritu Santo, también lo podemos lograr. Por un lado, y por el otro lado, las dificultades en la vida del creyente son eventuales. Algunas de ellas son necesarias para que seamos perfeccionados y además son de corta duración. Recordemos lo que dice la palabra en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 6, dice, en lo cual vosotros os alegráis, y hablando de la salvación, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, por un poco de tiempo. ¿Y para qué? Para que nuestra fe sea hallada en alabanza y gloria y honra al Señor cuando Él venga o cuando nosotros vayamos con Él. Y en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo del 8 al 10, también la palabra de Dios nos dice que vamos a pasar por diversas pruebas, que son las mismas pruebas que pasan todos los creyentes en todas partes, en todas las épocas y en todas las circunstancias, pero
que al final de esas pruebas dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. ¿Y eso qué significa? Que el Señor va a usar todas esas pruebas y todas esas situaciones adversas, aunque sean resultado de nuestro pecado o resultado de nuestras malas decisiones, en primer lugar para que nos arrepintamos, y en segundo lugar para que crezcamos a un nuevo nivel de vida espiritual, y creciendo a un nuevo nivel de vida espiritual vamos a crecer a un nuevo nivel de bendición, a un nuevo nivel en el fruto del Espíritu, a un nuevo nivel en cuanto a la transformación de nuestro carácter al carácter de Cristo. Las pruebas, las adversidades están ahí no para que sean un monumento, no para que nos traguen, no para que nos destruyan, nos derriben, nos derroten, sino están ahí para que crezcamos en todas las áreas de nuestra vida, emocionalmente hablando y también espiritualmente hablando, para que vayamos creciendo cada día más en la firmeza de nuestra fe y hacia la estatura de la plenitud de Cristo, como dice la palabra en 2 Corintios capítulo 3 versículo 18 y en Efesios capítulo 4 versículo 13. Y aunque no son nada agradables en el momento, producen frutos de bendición en el plazo inmediato. Todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios. Aparte, vamos a ser afirmados, perfeccionados, establecidos en Cristo. Aparte, nuestra fe va a crecer y va a ser afirmada para que sea una fe de alabanza al Señor. Así que no necesitamos huir de ellas, más bien necesitamos prepararnos en fe, en paciencia, en perseverancia, en fortaleza, en firmeza, para que cuando vengan las podamos afrontar con gozo, no por el momento que estamos viviendo, sino por el resultado que esas pruebas, que esas situaciones adversas van a producir en cada uno de nosotros. Y para ello, como mencioné hace un rato, Jesús es nuestro modelo. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza y no pecó. Él aprendió la obediencia por el sufrimiento, siendo perfecto, siendo no pecador. El Señor tuvo que pasar por todo ello para que usted y yo, siguiendo su ejemplo, pasemos también por esas cosas sin caer en tentaciones y aprendiendo la obediencia para que vayamos creciendo cada día más en el carácter de Cristo. Y recuerde esto: aunque ande en valle de sombra de muerte, no importa el tipo de valle de sombra de muerte que estemos atravesando, Él no nos ha dejado solos. Él está con nosotros. Su vara y su cayado nos infundirán aliento, y ese es un motivo más que suficiente para no temer esas circunstancias difíciles y contrarias, porque al final de ellas está nuestra victoria. No importa cuánto tiempo haga falta, pero tendremos victoria a través de esas circunstancias. Siempre el Señor va a cumplir su palabra en cada uno de nosotros, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo ha dicho, Él lo hará. Y en esa seguridad podemos pararnos firmes en medio de cualquier tempestad, en medio de cualquier tormenta, inundación, etcétera, que son situaciones adversas, como dice la palabra. Pero si nosotros entendemos la palabra de Dios y la ponemos por obra, vamos a permanecer firmes, porque vamos a permanecer sobre la roca que es Cristo. Muy bien, con esto hemos llegado al final de esta perla. Les invito el día de mañana para que por la mañana nos podamos volver a reunir y compartir la continuación de este pasaje hermoso y maravilloso de las Escrituras. Que tengan un buen día, bendiciones, muchísimas gracias por conectarse y un abrazo para todos. Y les recuerdo, a mediodía tendremos otra perla de la palabra y otra más tarde en la tarde, para seguir edificando nuestra fe en el Señor y seguir creciendo a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Bendiciones y un abrazo.